El tema que vamos a ver se llama sistemas de ecuaciones lineales solucionadas por un método que se llama método de Gauss-Jordan. Existen muchos métodos, hay método de sustitución, hay método de igualación, ¿sí? Hay diferentes métodos, pero esa mayoría de métodos solamente son aplicables cuando nosotros manejamos dos variables, ¿sí? Cuando nosotros tenemos 3, 4, 5, 6 variables, mejor dicho, desde 2 en adelante yo puedo utilizar este método. Es uno de los métodos más completos que nosotros vamos a utilizar. Pero, así como es un método muy amplio y que sirve para hacer muchas cosas, al principio entender los pasos es un poco complejo. Entonces voy a tratar de resumirlos. Resulta que en este caso nosotros tenemos 3 ecuaciones, ¿sí? Y esas 3 ecuaciones tienen 3 variables. Tienen variable x, y y z. Normalmente a uno se las encierran con un corchete para indicarle que aparte de que existen estas ecuaciones, estas 3 ecuaciones están relacionadas entre sí. ¿Listo? Entonces, resulta que esta sería la forma polinómica de verlas. O sea, ¿cómo así forma polinómica? Cuando a mí me dicen que hay una forma polinómica, a lo que se refiere es que está expresada precisamente como un polinomio, ¿sí? Pero yo estas polinómicas las puedo convertir a otra forma que se llama forma matricial o forma de matriz. ¿En qué consiste la forma de matriz? Resulta que las matrices, ¿qué son? En pocas palabras, son arreglos de columnas y filas, y cada columna va a indicar una cosa y cada fila va a informar otra cosa. O sea, lo voy a explicar de esta forma. Cuando yo lo escribo esto en forma de matriz, lo voy a hacer de la siguiente forma. La primera columna va a representar todos los valores de x, la segunda columna va a representar todos los valores de y, la tercera columna va a representar todos los valores de z y la última columna va a representar todos los valores. O sea que si esto yo lo convierto a forma matricial, se vería así. Como esta columna va a representar todos los valores de x, de cada ecuación yo voy a tomar los valores que representa x sin tomar las x, o sea, es solamente tomar el valor numérico. En este caso de aquí, yo voy a tomar de las x, voy a tomar el 2. Y aquí, de las x, voy a tomar, ¿qué número está acompañando aquí la x? Un 1, ¿cierto? Y de esta estaría tomando el 4. Bien, ahora voy a tomar los valores de y. Los valores de y aquí, ¿cuáles serían? Entonces vamos a mirar, de la primera ecuación sería menos 3, de la segunda, ¿hay? No, como no hay, entonces en su reemplazo vamos a colocar un 0, y del último, 2, ¿cierto? Ahora de la última, vamos a mirar los valores de z. La última columna va a representar los valores de z, ¿sí? Entonces de z en este caso tendríamos el valor 1 positivo, después tendríamos 3 y por último menos 1, ¿sí? La cantidad de columnas, ¿de qué depende? La cantidad de columnas siempre va a depender de la cantidad de variables que yo tenga en las ecuaciones. Es decir, si yo tengo x, y, z, w, serán 4 columnas las que yo voy a tener, ¿cierto? Si yo tengo solo x, y, en este caso solo tendré 2 columnas. ¿Listo? Bien, cuando yo ya sé eso, ya la última parte, si ustedes se dan cuenta, están igualadas al número. Entonces ese igual lo voy a representar con esta línea. Y después de esa línea voy a colocar los valores que tiene. Entonces el primer valor sería 12, el segundo 17 y por último iría el 1, ¿sí? Entonces eso sería de pasar de la forma polinómica a pasar a la forma de matriz. ¿Listo? Ahora, la idea, ¿por qué estamos haciendo esto? Porque si yo quisiera despejar una ecuación de estas, siempre voy a tener en la respuesta más variables. Es decir, si a mí me dijeran despeje x aquí, digamos tengo x más 3z es igual a 17. Si me dijeran, oiga, despeje x de ahí, de todos modos cuando yo despeje x me va a quedar igual en la respuesta una variable, es decir, no voy a tener un valor concreto de x. Y la idea, lo que vamos a buscar es cuál es el valor de x que me sirve aquí, me sirve aquí, me sirve aquí, cuál es el valor de y que me sirve aquí, me sirve aquí, cuál es el valor de z que me sirve aquí, 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 para obtener al tiempo los 3 resultados. O sea, vamos a encontrar unos valores de x, y, z que van a cumplir las 3 condiciones, que al ser multiplicado por 2, multiplicado
multiplicado por menos 3 y al ser multiplicado por z me den 12, pero al tiempo los valores de x y de z que coloqué aquí me sirvan para que esto dé 17 y los valores de x, y z me sirvan para que al tiempo me dé ahí 1, o sea que cumplan al tiempo muchas condiciones, ¿listo? Entonces para eso lo que vamos a hacer es lo siguiente. Bien. Lo que vamos a hacer sencillamente es tratar de buscar cuál es el valor de x, cuál es el valor de y y cuál es el valor de z. O sea, la idea es que al final de un procedimiento nosotros sepamos x a cuánto equivale, ¿sí? Entonces vamos a decir que equivale a y a cuánto equivale y z a cuánto equivale, ¿sí? O sea, la idea es encontrar el valor numérico al que equivale cada uno de ellos. Entonces para eso la idea es que esta matriz la voy a convertir en una matriz respuesta. ¿Cómo sería la matriz respuesta? Entonces lo vamos a visualizar de esta forma. La matriz respuesta, la idea es encontrar el valor de x. Si nosotros esto lo escribiéramos como matriz, se vería de esta forma. Acuérdense que la primera columna representa x, la segunda y la tercera z. Es decir, que si yo quisiera saber los valores de esto, al final tendría que obtener una matriz como esta. X, en este caso valdría 1, como no hay y ni z, sería 0, 0, y al final el valor al que equivale x. Lo mismo en este, no tenemos valor de x, pero sí tenemos valor de y, pero no tenemos valor de z, y al final el valor al que equivale y. Y por último, no tenemos valor de x, no tenemos valor de y, pero sí tenemos valor de z y al final el valor al que equivale z. Entonces, en pocas palabras, la idea es que nosotros a punta de unas operaciones vamos a convertir de esto a esto, ¿sí? Pero para eso, entonces tengo que saber qué operaciones puedo realizar. Entonces, ¿qué operaciones yo puedo realizar para poder obtener los valores equivalentes de x, y, z? Entonces, lo primero que yo puedo hacer, primera, una fila se la puedo sumar o restar a otra fila. Segunda operación, una fila puede ser multiplicada por una escalar. ¿Qué significa eso? Significa que una fila yo la puedo multiplicar por un número cualquiera, sea fracción, sea decimal, sea negativo, sea positivo, yo puedo multiplicar, ¿listo? La siguiente regla que nosotros tenemos es que se puede multiplicar una fila por una escalar y sumarse la otra. Ya van a darse cuenta para qué sirve cada una de ellas. La última regla que yo voy a tener es, puedo cambiar filas entre sí. Como la idea es convertir estas matrices en esta matriz, ¿sí? Con su equivalente numérico de lo que valga x, lo que valga y, lo que valga z, la idea es que yo tengo que ir consiguiendo todos estos unos y ceros, ¿sí? Pero entonces, ¿cómo lo voy a hacer? Entonces, hay unas reglas que aplican para uno y hay otras reglas que aplican para otros. Entonces, cuando yo quiero obtener un 1 cuando yo quiero obtener un 1 o un 0, puedo aplicar estas reglas de la siguiente forma. Cuando yo una fila se la sumo o se la resto a otra fila, es para obtener un 0. Una fila puede ser multiplicada por una escalar, eso lo voy a utilizar cuando yo necesito obtener un 1. Multiplicar una fila por una escalar y sumarse la otra, generalmente yo lo hago para obtener ceros. Y por último puedo cambiar filas entre sí, generalmente lo hago para obtener unos, ¿listo? Entonces, ¿cómo vamos a aplicar esas reglas que yo tengo ahí? Entonces, ya sabiendo la idea que es convertir de esta matriz a esta matriz, lo vamos a ir haciendo en este lado. Entonces, voy a ir explicando cada uno de los pasos cómo se debe ir haciendo. ¿Listo? Entonces, la idea es que lo primero que yo debo hacer es que en donde se encuentra este 2 no haya un 2, sino haya un 1, ¿sí? Entonces, vamos a ir haciendo las operaciones en el orden que lo voy a ir indicando en esta zona, ¿listo? Lo primero que vamos a hacer es buscar que en esta fila el primer elemento sea 1. Entonces, acuérdense que para eso vamos a tener unas reglas. Entonces, la primera es, una fila se la puede sumar o restar a otra fila. Una fila puede ser multiplicada por una escalar. Multiplicar una fila por una escalar y luego sumarse la otra también es posible. Y por último, puedo cambiar filas entre sí.
Recuerden que hay dos reglas que nos sirven para obtener ceros y dos reglas que nos sirven para obtener unos. En este caso, yo necesito obtener un 1. Es decir, yo necesito que aquí me quede un 1, ¿sí? Entonces voy a mirar las reglas que tengo para eso. Entonces, una fila puede ser multiplicada por un escalar, podría ser, o la otra es, puedo cambiar filas entre sí. Entonces, ¿cuándo puedo cambiar filas entre sí? Cuando yo miro las filas y me doy cuenta que hay una que tiene el elemento que yo necesito. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta fila aquí tiene el elemento que yo necesito, pero lo necesito es acá. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer el cambio entre filas y columnas. ¿Cómo indico eso? Entonces, voy a indicar que la fila 2 la voy a cambiar por la fila 1 y quedaría de esta forma. Entonces, ya lo que tenemos en la fila 2 va a pasar a la fila 1 y quedaría así: 1, 0, 3, 17. Y lo que teníamos en la fila 1 ahora va a ser la fila 2, 2 menos 3, 1 y 2. Y la fila 3 no la tocamos porque en ningún momento hemos mirado hacia allá. Entonces, ¿qué pasaría? Ya obtuvimos la primera misión, o sea, esto es como si fueran misiones. La primera es obtener un 1 ahí. Ya con ese 1 voy a comenzar a trabajar para eliminar los otros elementos. ¿Es claro hasta ahí, muchachos? Sí. O sea, si ustedes se dan cuenta, dime. ¿Y por qué no se puede quedar una No, las operaciones, si tú te das cuenta, se hacen es entre filas. ¿Listo? Entonces, en este caso, lo vamos a hacer de esta forma. Nosotros podemos cambiar de arriba hacia abajo, pero no podemos entre columnas. O se podría, pero nos complica un poco más las cosas. ¿Listo? ¿Claro hasta ahí? Bien. Una vez obtenido el 1 en esta zona, lo que vamos a hacer es obtener ahora estos dos ceros, ¿sí? Entonces, primer paso siempre va a ser obtener el 1 de acá. Ese 1 nosotros lo vamos a llamar pivote, o sea que el primer elemento que nosotros buscamos es obtener el pivote de la columna de X. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos allá los otros, o vamos a convertir los otros en ceros. Entonces, para eso yo te voy a recurrir. La idea y lo que yo voy a hacer ahora es eliminar a estos dos elementos. Entonces, si ustedes analizan bien, la única forma de eliminar el 2 y la única forma de eliminar el 4 es haciendo lo siguiente. Si ustedes analizan, en esta zona nosotros tenemos dos elementos, 2 y 4. La idea es que los vamos a eliminar, pero ¿cómo los vamos a eliminar? Hay una regla que dice a una fila le puedo sumar o restar otra fila, y la otra que dice multiplicar una fila por un escalar y sumar a otra es posible para obtener los ceros que nosotros necesitamos ahí. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar dos elementos que al sumarse al 2 y al 4 los eliminen. Entonces, por lo menos si yo tengo el 2, ¿qué número yo le sumo para obtener 0? Menos 2. Menos 2, muy bien. O sea que tendríamos el menos 2. Y al 4, ¿yo qué le sumo para obtener 0? Menos 4. Menos 4, ¿cierto? Entonces fíjense que aquí encontramos dos elementos. Esos dos elementos son los que yo voy a utilizar para la siguiente operación. ¿Listo? Entonces, la idea es que vamos a obtener los ceros que tenemos acá. En este 0 yo tengo el 2. Y si nosotros sabemos al 2 para eliminarlo, tengo que operarlo por menos 2 para obtener el 0. ¿Listo? Entonces, si ustedes se dan cuenta, el 2 está ubicado en la fila 2. Ahora, ¿cómo hago para eliminarlo? La fila 1, la fila que tiene el pivote, con esa fila yo voy a eliminar los demás elementos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, en la fila 1 es donde tengo el elemento con el que voy a eliminar a ellos dos, ¿sí? Entonces, lo voy a hacer de la siguiente forma. Para indicar que a este lo voy a eliminar, voy a decir a la fila 2 le voy a sumar, ¿sí?, el elemento que yo encontré para eliminar este. O sea, el elemento es el 2, le voy a sumar menos 2, pero como yo no puedo, si ustedes se dan cuenta en las reglas, no está que yo pueda sumárselos así porque sí. Entonces yo lo que voy a indicar es a la fila 2 le voy a sumar menos 2
multiplicada por la fila que tiene el pivote, en este caso la fila 1. Y comienzo a hacer la operación. ¿Cómo sería esa operación? Nosotros tenemos que en la fila 1 tenemos 1, 0, 3 y 17. Y lo que vamos a hacer es toda esa fila la vamos a multiplicar por menos 2 y se la voy a sumar a la fila 2. Entonces, me quedaría así. 1 lo multiplico por menos 2. ¿Cuánto daría? Menos 2. Y ahora se lo sumamos al primer elemento que se encuentra inmediatamente abajo. ¿Sí? O sea, menos 2 más 2, ¿cuánto daría? 0. O sea que el resultado que ya tendríamos aquí es el que necesito. Pero el problema es que me va a seguir afectando los demás elementos, porque no solamente estoy multiplicando este por menos 2, sino toda la fila que yo tengo ahí. O sea que 0, ahora lo multiplico por menos 2, ¿cuánto daría? 0. Y se lo sumo al elemento que se encuentra inmediatamente abajo, que era menos 3. ¿En qué quedaría convertido? En menos 3. Ahora, 3 lo multiplico por ¿cuánto? Por menos 2. ¿Y cuánto me daría? Menos 6. Y se lo sumo al elemento que tengo inmediatamente abajo. ¿Cuánto daría? Menos 5. ¿Listo? Y ahora 17. ¿Por cuánto lo multiplico? Por menos 2 y se lo sumo al elemento que tengo inmediatamente abajo. Entonces 17 por menos 2 daría menos 34. Pero menos 34 más 12 daría menos 22. ¿Listo? Entonces, fíjense qué es lo que estamos haciendo. Lo que estamos haciendo básicamente es todos los elementos de la fila 2 lo estamos multiplicando por el elemento que me eliminaba este elemento de acá. ¿Sí? ¿Para qué hago eso? Resulta que, desafortunadamente en este caso, el hecho de que yo multiplique una fila por un número y se la sume a otra, elimina el que yo necesito eliminar, pero genera consecuencias. Y la consecuencia inmediata es que todos los demás elementos también van a cambiar. Ahora, para ver si queda un poquito más claro, vamos a hacerlo de la fila 3. Entonces, en la fila 3, ¿yo qué es lo que tengo? En la fila 3 yo tengo un 4. ¿Cómo elimino el 4? Sumándole menos 4. Entonces le vamos a sumar menos 4. Pero como yo no puedo sumárselas directamente, ese menos 4 lo voy a multiplicar por la fila que tiene este elemento, el elemento pivote. Entonces, lo multiplicamos por la fila 1. ¿Listo? Y comenzamos. 1 por menos 4. Menos 4 más 4. 0. Ahora, 0 por menos 4. 0 más 2. 2. Ahora, 3 por menos 4. Menos 12 menos 1. Menos 13. Y 17 por menos 4. Eso sería menos 68. Y menos 68 más 1, menos 67. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la dificultad está es en que tienen que saber manejar muy bien signos. Por eso, si ustedes se dieron cuenta, lo que yo más hice énfasis en los primeros periodos fue en la cuestión de signos. Cuando ya nosotros cumplimos la primera misión, que fue encontrar el pivote de acá, y la segunda misión, que es convertir estos dos elementos en 0, vamos a la tercera misión. ¿Cuál es la tercera misión? Encontrar el pivote de la segunda fila. Es decir, el segundo elemento de la fila de la mitad tenemos que convertirlo en 1. O sea, este elemento de una u otra forma yo tengo que convertirlo en 1. Entonces, para eso voy a mirar qué reglas yo puedo utilizar. Entonces, una fila puede ser multiplicada por un escalar, esa me sirve para obtener 1, o la otra puedo cambiar filas entre sí para obtener la fila 1. Esa última regla no aconsejo utilizarla después de haber eliminado la primera columna. ¿Por qué? Porque en el momento en que nosotros comencemos a mover filas entre sí, desordenamos todo. Entonces la recomendación es que esto lo puedo aplicar una vez, generalmente solamente al principio. Esta regla solamente la puedo aplicar al principio. Ya después, si quiero obtener un 1, lo normal es que yo utilizo multiplicar la fila por un escalar. Entonces, la idea, y yo lo que tengo que hacer ahora, es este elemento que está aquí, lo tengo que convertir en 1. Y me dicen, tengo que multiplicarlo por un número de tal forma que esto se convierta en 1. Entonces, la pregunta es, menos 3, ¿por cuánto lo multiplico para que el resultado sea 1?
Entonces ahí lo que hacemos es despejar x. ¿Cómo se despejaría x ahí? Este menos 3 que lo hago. Lo paso al otro lado. ¿Qué? Fíjense que el menos 3 está multiplicando la x, o sea que lo pasaría a dividir. Me quedaría x es igual al 1 dividido menos 3. ¿Cómo? No, recuerden una cosa, y buena pregunta, de una vez la aclaramos acá. El signo puede ser negativo, puede ser positivo, pero si se está multiplicando, inmediatamente pasa a dividir. Conserva el signo, pero pasa a dividir. Como en este caso, el menos 3 está multiplicando la x, por lo tanto, al despejarlo pasaría a dividir. ¿Listo? Ahora, fíjense en una cosa, me quedó x es igual a 1 sobre menos 3. Ustedes saben que toda fracción, siempre que tenga un signo negativo, lo más recomendable es dejárselo al número de arriba. ¿Sí? Entonces me queda que x es igual a menos 1/3. ¿Qué significa eso? Que si este número yo lo multiplico por menos 1/3, inmediatamente se va a convertir en 1. Entonces, fijémonos en lo siguiente. Como yo no puedo coger un elemento y multiplicarlo por menos 1/3, sino dice una fila puede ser multiplicada por un escalar, significa que toda la fila yo tengo que multiplicarla por este valor para obtener ese 1. ¿Listo? Entonces comenzamos. Dice, la fila 2 la voy a multiplicar por menos 1/3. ¿Todo para qué? Solamente para obtener este 1. ¿Listo? Y comenzamos. La primera fila conserva los mismos elementos, entonces tendría 1, 0, 3 y 17. Ahora, la última fila nosotros no la vamos a tocar, aquí estamos diciendo que solo la fila 2 la vamos a tocar, entonces me quedaría así: 0, 2, menos 13 y menos 67. Y ahora, la fila que yo voy a afectar es la fila 2. ¿Qué debo hacer? Cada uno de los elementos de la fila 2 los voy a multiplicar por menos 1/3. Entonces, 0 por menos 1/3, 0, efectivamente. Menos 3 por menos 1/3, 1, muy bien. Menos 5 por menos 1/3, entonces menos 5 por menos 1/3. Entonces, multiplico menos y menos, más 5 por 1, 5 y 3 se está multiplicando por un número imaginario que hay acá, o sea que me quedaría 3 positivo, o sea que el resultado de aquí sería 5/3. Y ahora vamos con el último, menos 22 por menos 1/3, entonces menos 22 por menos 1/3. Menos y menos, ¿qué me daría? Más 22 por 1, 22. ¿Y qué tendríamos aquí abajo? Un 1, 1 por 3 me daría 3, o sea que el resultado que aquí tendríamos sería 22/3. Cuando ya obtuvimos el 1 de esta zona, o sea el pivote, el segundo pivote de la segunda columna, lo que vamos a hacer es fácil. La idea es que vamos a tratar de obtener de aquí el 0 y el otro 0, o sea vamos a buscar que en la fila 1 aquí se eliminen los elementos y en la fila 3 también se eliminen. Entonces, si ustedes se dan cuenta, para obtener ceros, yo puedo una fila sumarse la otra o multiplicar una fila por un escalar y sumarse la otra. Son las dos únicas opciones que tengo. Entonces, para eso, vamos a mirar qué elementos tenemos que eliminar. Si miramos en la fila 1, no hay nada para eliminar. O sea, ya está cumplida esa tarea. Esta ya estaría cumplida. Nos faltaría esta. Entonces, para eso yo les recomiendo hacer esto. Entonces, usted tiene que eliminar un 2. Al 2 que le suma para que el resultado sea 0. Menos 2. Menos 2, efectivamente. Entonces, este número va a ser el que voy a multiplicar por la fila que tiene el pivote y se la voy a sumar a la fila que quiero eliminar. Entonces, en este caso, este menos 2 lo voy a multiplicar por la fila que tiene el pivote. ¿Cuál fila ahora tiene el pivote? La 2. Entonces, la segunda, efectivamente. O sea que ese menos 2 lo voy a multiplicar por la fila que tiene el pivote, ahora es la fila 2, y se lo voy a sumar a la fila que quiero eliminar. ¿Cuál es la fila que quiero eliminar? La 3. Entonces la fila 3 le voy a sumar
menos 2 multiplicado por la fila 2. ¿Listo? Y hacemos la operación. Entonces comenzamos. ¿Se va a afectar la fila 1? No. Entonces, como la fila 1 no se va a afectar, la escribimos igual. 1, 0, 3 y 17. ¿Se va a afectar la fila 2? Sí. Imaginariamente. Fíjense en una cosa, que siempre la fila que yo multiplico por el número, ¿sí? Nunca la afecto. O sea, la afecto solamente dentro de mi mente y afecto la fila que va a estar de primeras. O sea que en este caso, la fila 2, a pesar de que se está multiplicando por menos 2, se le está sumando a la fila 3 para eliminarlo. O sea, la fila 2 realmente no va a ser afectada, va a tener los mismos valores. Entonces 0, 1, 5 tercios y 22 tercios. Entonces, ahora sí vamos a afectar la que necesitamos. Entonces comenzamos. Todos los elementos de la fila 2 los voy a multiplicar por menos 2 y se los voy a sumar a la fila 3. Entonces, 0 por menos 2, 0, más el elemento que se encuentra en la fila 3, que es 0, ¿cuánto me dará? 0, ¿cierto? Ahora, 1 por menos 2, menos 2 más 2, 0. Ahora, aquí ya comienza un poquito a complicarse las cosas. ¿Por qué? Porque vamos a tener fracciones y esas fracciones las vamos a operar con números enteros. Entonces, 5 tercios por menos 2, menos 2 por 5 tercios, ¿cuándo daría esto? Menos 10. Menos 10 Tercios. tercios. Y ese menos 10 tercios ahora se lo voy a sumar a menos 3. Entonces, menos 10 tercios más menos 3. ¿Qué hacemos para poder operar estas dos? Tiene que poner un 1. Uno debajo. ¿Y ahora qué hago? Allá más que sería 3. Hallar el mínimo común múltiplo, que sería 3, efectivamente. Y ahí ya. Y los signos siguen siendo lo mismo. Entonces, menos y más. 3, ¿por cuánto se multiplica para que dé 3? Por 1, o sea que el de arriba lo multiplico por 1 daría 10. 1 por cuánto se multiplica para que dé 3? Por 3, entonces el de arriba lo multiplico por 3 y me daría 39. Ahora tenemos menos 10 menos 39, ¿cuánto sería eso? No, porque el más afecta la cosa de menos 49. ¿Cómo, perdón? Menos 49. A ver, vuelvo y repito la pregunta. Menos 10 más menos 39, ¿cuánto daría? Daría menos 29. Fíjense en una cosa, que el más y el menos, ¿en qué se convierte? En menos, o sea que tendría menos 10 menos 39, ¿cuánto sería eso? Menos 49 tercios. O sea que el resultado que yo tendría aquí sería menos 49 tercios. Y por último, 22 por menos 2. Entonces, menos 2 por 22 tercios. ¿Cuánto daría eso? Menos 42 tercios. Menos 42. menos 44 tercios. Y ahora este resultado que me dio se lo voy a sumar al elemento que se encuentra en la fila 3, que es menos 67. Entonces, menos 67 más menos 44 tercios. ¿Qué hago para operarlos? Le pongo 1 debajo. Entonces, hacemos la operación mínimo común múltiplo entre 1 y 3. Entonces me quedaría 3 y los mismos signos arriba. 3 por cuánto se multiplica, perdón, 1 por cuánto se multiplica para que 3 por 3. Entonces el de arriba lo multiplicamos por 3 y eso daría 67 por 3, 180, 201. Y 3 por cuánto se multiplica para que 3 por 1, o sea que el de arriba lo multiplico por 1. ¿Cuánto daría? Menos 201 menos 245 sobre 3. O sea que ese sería el elemento que iría acá, menos 245 sobre 3. Habiendo cumplido entonces con hallar el primer pivote, los ceros de la columna, luego el segundo pivote, luego los ceros de la columna, vamos a encontrar ya la última parte. La última parte es simple, es encontrar el pivote de aquí y una vez haya encontrado ese pivote, eliminar los demás elementos de la columna. Entonces, para eso vamos a hacer la siguiente operación. Entonces, vamos a buscar cómo hallar el pivote. Entonces, como yo ya les había dicho, tenemos dos opciones. Uno es cambiar filas entre sí y lo otro es multiplicar una fila por un escalar. Pero no les recomiendo hacerlo de cambiar filas entre sí,
Porque digamos, si aquí hubiera un 1 y yo hiciera el cambio, ya dañaría el pivote que se encontraba acá. Entonces, se me enredan las cosas. Es preferible hacer, digamos, como ir respetando ciertos pasos para no enredar más las cosas. Y si ustedes se dan cuenta, es un proceso complejo y hacer cambios después de tiempo comienza a generarles cambios en signos y puede enredar mucho el procedimiento. Entonces, para esto vamos a hacer lo siguiente. Vamos a utilizar la segunda regla. Una fila puede ser multiplicada por un escalar. Entonces, necesito buscar un número que se multiplique por menos 49 tercios, de tal forma que esto me lo convierta en 1. Entonces, vamos a mirar las opciones. Necesito buscar un número que al multiplicarse por menos 49 tercios, el resultado que me dé sea 1. Entonces, siempre recurran a hacer este procedimiento de tal forma que eso les ayude a entender un poco mejor. Si ustedes se dan cuenta, este valor se está multiplicando, o sea que lo pasaría al otro lado que a dividir, ¿cierto? O sea que me quedaría x es igual a 1 dividido menos 49 tercios. Ahora, ¿qué hago para poder operar ese 1 con ese menos 49 tercios? Le coloco un 1 abajo, efectivamente. Entonces, al colocarle el 1 abajo, hago la operación. Entonces, 1 por 3 daría 3. Y 1 por menos 49 daría menos 49. Pero como ustedes saben, el menos no se lo voy a dejar en la parte de abajo, sino lo voy a colocar en la parte de arriba. O sea que realmente el valor por el que yo debo multiplicar menos 49 tercios para que su valor de 1 sería por menos 3,49 avos. Y efectivamente eso es lo que voy a hacer. Entonces, ahora la fila 3 la voy a multiplicar por menos 3,49 avos. Entonces, ahora la fila 3 la vamos a multiplicar por menos 3,49 avos para obtener este 1 de acá. Y comenzamos. Entonces, como las otras dos filas no se van a ver afectadas, las voy a dejar igual. Entonces, la fila 1 quedaría como 1, 0, 3 y 17. 0, 3 y 17. La fila 2 quedaría como 0, 1, 5 tercios y 22 tercios. Y la última fila sería la que sería afectada. Entonces comenzamos. 0, siempre vamos a tomar la última matriz. ¿Listo? Entonces 0 por menos 3,49 avos daría 0. 0 por menos 3,49 avos daría 0. Menos 49 tercios por menos 3,49 avos. Daría 1, efectivamente. Daría 1, porque la idea de lo que estábamos buscando era que ese elemento se volviera en 1. Y ahora, menos 245 tercios por menos 3,49 avos. O sea, si nosotros hacemos esta operación, menos 3,49 avos por menos 245 tercios, si ustedes se dan cuenta, habría elementos que podemos cancelar. ¿Qué elementos podemos cancelar? El 3, ¿cierto? Este 3 lo podemos cancelar con este. Y menos en qué se convierte? En más. O sea que me daría más 245, 49 avos. Sabiendo que el resultado es 245, 49 avos, al simplificarlo nos va a dar como resultado 5. ¿Por qué lo sé tan rápido? Resulta que cuando ustedes quieren simplificar rápido, utilizando la calculadora, ustedes lo pueden hacer. Escriben el elemento como fracción. Digamos, ¿cómo yo escribiría aquí 245, 49 avos? Colocamos 245 y generalmente estas calculadoras en esta zona tienen un botón que dice A, B, rayita, C. ¿Qué significa eso? Convertir a fracción o escribir fracción. Si yo lo pulso, me va a aparecer algo así. Si yo lo pulso, me va a aparecer algo así. 245 sobre, y ahí escribo 49. Inmediatamente al darle igual, lo que me hace es simplificarla a la forma más pequeña en la que está. Es decir, que en este caso me está diciendo que la simplificación de 245, 49 avos inmediatamente es 5. Ya automáticamente, fíjense que ya tengo el primer valor.
¿Qué representa este 1 acá? El pivote, pero ¿el pivote de qué columna? De la 3. ¿Y la columna 3 qué variable es? La z. O sea que aquí me está diciendo que una z es igual a 5. Ahora, ¿qué me hace falta? Encontrar el valor de y y el valor de x. Ya habiendo hallado el último pivote, o sea, habiendo hallado el primer uno de la fila 3, ahora lo que vamos a hacer es continuar con la última tarea, que es convertir estos dos elementos en ceros. Entonces, la idea es que este 3 se va a convertir en 0 y este 5 tercios se va a convertir en 0. Entonces, recomendación que les hago, siempre tome el elemento que va a eliminar y mire qué valor le suma para que el resultado sea 0. Entonces, a 3 que yo le sumo para que sea 0, menos 3, muy bien. Y a 5 tercios, yo que le sumo para que el resultado sea 0. Menos 5 tercios, muy bien. ¿Listo? Entonces, estos nuevos elementos que acabo de hallar, este menos 3 y este menos 5 tercios, son los elementos que yo voy a multiplicar por la fila que tiene el pivote para eliminar las otras dos filas. Es decir, o sea que este menos 3 yo lo voy a multiplicar por la fila que tiene el pivote. Ahora, ¿quién tiene el pivote? La fila 3, exacto. Entonces, ese menos 3 lo voy a multiplicar por la fila 3 y se lo voy a sumar a la fila que voy a modificar. En este caso, la fila que voy a modificar es la fila que tiene el 3. Entonces, en este caso, es la fila 1. Y comenzamos. ¿Quién se va a mantener igual? Se va a mantener igual la fila 3. La fila 3 no la vamos a tocar para nada. 0, 1 y 5. Y comenzamos. Entonces, todos los valores de esta columna los voy a multiplicar por menos 3 y se los voy a sumar a la fila 1. ¿Listo? Entonces, comenzamos. 0 por menos 3, más 1, 1, muy bien. 0 por menos 3, 0, más 0, 1 por menos 3, menos 3 y 3, 0. Y ahora, 5 por menos 3, menos 15 más 17, 2, efectivamente. O sea que aquí ya acabamos de encontrar, encontramos el valor de x. Ya sabemos que z vale 5 y que x vale 2. Ahora, ¿qué nos hace falta? Encontrar la del medio. Entonces, si ustedes se dieron cuenta, el elemento que nosotros encontramos fue menos 5 tercios. Ese menos 5 tercios lo voy a multiplicar por la fila 3 y lo voy a sumar a la fila 2. Entonces comenzamos. Todos los elementos de la fila 3 los voy a multiplicar por menos 5 tercios y se los voy a sumar a la fila donde está el elemento que quiero eliminar. Entonces comenzamos. 0 por menos 5 tercios, más 0, 0. 0 por menos 5 tercios, más 1, 1. 1 por menos 5 tercios, 1 por menos 5 tercios, menos 5 tercios, más 5 tercios, 0, ¿cierto? Y vamos con la última parte. 5 por menos 5 tercios. Entonces, 5 por menos 5 tercios. Y entonces multiplicamos 5 más por menos. Menos 5 por 5, 25. ¿Qué número hay acá abajo? 1. 1 por 3, 3. O sea que tengo menos 25 tercios. Menos 25 tercios más 22 tercios daría menos 3 tercios. Y menos 3 tercios a que es igual. Entonces, ¿qué fue lo que encontramos? Encontramos primero que x es igual a 2, que y es igual a menos 1 y z, por último, es igual a 5. Y eso sería todo el procedimiento para hacer. So wake up!